Hola, estudiosos del derecho, es un gusto poderles saludar y hoy tendremos la posibilidad de poder compartir con ustedes específicamente un tema de que corresponde al estudio del derecho y específicamente al estudio del derecho penal, que tanta trascendencia tiene en nuestro ordenamiento jurídico en cada una de las naciones a nivel mundial, porque tiene la relevancia de poder regular todas aquellas conductas que pueden constituir delito o falta. Ante este tipo de condiciones, nosotros debemos de tomar en consideración de que el derecho penal, teniendo esa trascendencia jurídica, ha tenido a través de la humanidad y a través de esa historia específica una evolución. Y esa evolución tendremos la posibilidad hoy de poder compartir parte específicamente de lo que corresponde a lo que es el derecho penal. Sean ustedes bienvenidos y de esa manera vamos a tener la posibilidad de poder compartir con ustedes en esta parte lo que corresponde a ciertas definiciones que tiene como características incidentales lo que es el derecho penal. Y cuando hacemos referencia al derecho penal, hace referencia, Hans Welser hace referencia de que es aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características de la acción delictuosa e impone medidas de seguridad. Y cuando nosotros desarrollamos específicamente este contenido, nosotros tomamos en cuenta de que Hans Welser hace referencia de que este ordenamiento jurídico tiene específicamente ese detalle de las características de todas aquellas acciones que pueden ser consideradas delito. Y ante este tipo de acciones, el acaecimiento de una condición considerado específicamente un delito y que tendrá como consecuencia jurídica la imposición de una pena. José Francisco de Mata Vela hace referencia en lo que corresponde específicamente al derecho penal. Hace referencia que es el conjunto sistemático de principios, doctrinas y escuelas que tratan lo relativo al delito, al delincuente, a la pena y a las medidas de seguridad. Es decir, que este sistema tiene en el entendimiento la sustancia del derecho penal y que por ser una ciencia eminentemente jurídica regula el deber ser de las conductas y de las personas en sociedad. Y la definición que hace referencia el doctor de Matavela hace referencia específicamente y aparte de específico de la doctrina, de los principios, hace referencia a esas características específicamente del delito. La acción antijurídica que corresponde a una persona que ha participado activamente dentro de la comisión de un delito, la interposición de esa sanción correspondiente a pena y las medidas de seguridad. Y ante este tipo de condición también hace referencia a Arnel Medina Cuenca que el derecho penal se fundamenta en la necesidad de la tutela de los bienes jurídicos y que son esos valores que el Estado y que el ordenamiento protege y tutela y que tienen como ese mecanismo de defensa un oportuno criterio y adecuado una consecuencia jurídica y la posible aplicación para aquel que la ha infringido esta norma preestablecida. Y cuando nosotros tenemos específicamente el derecho penal se fundamenta bajo esa tutela judicial de lo que corresponde a los bienes jurídicos tutelados, debemos de tomar en consideración de que los bienes jurídicos tutelados son todos esos valores jurídicos que tiene una persona dentro de una sociedad y que el Estado garantiza el goce efectivo de esos derechos y que la persona al momento de que se le vulneran tiene la posibilidad que el Estado persiga penalmente a una persona por haber violentado ese derecho a través de un juicio de reproche. Y ante ese tipo de condición debemos de tomar en consecuencia de que el derecho penal, para poderlo tomar en consideración específicamente en una definición, debemos de tomarlo en cuenta siempre bajo dos parámetros o bajo los dos puntos de vista, que es el punto de vista objetivo y el punto de vista subjetivo. Y en el cual nosotros cuando tenemos el punto de vista subjetivo en el jus puniendi, hace referencia en el jus puniendi que es la facultad que el Estado tiene para imponer esas penas como único ente soberano, ya que este es el que determina los delitos bajo ese principio de legalidad, de que esa norma específicamente debe de estar preestablecida y constituida como delito en su perpetración, ya que este es el que determina esos delitos e impone y señala las penas y lo relativo a las medidas de seguridad.
y como nosotros lo conoceremos más adelante en unas próximas oportunidades, de lo que corresponde a los llamados tipos penales. Y bajo esa perspectiva específicamente y vista subjetiva del jus puniendi, también debemos de tomar en consideración el jus penale. Y cuando hablamos del tipo objetivo, específicamente del punto de vista objetivo, es el conjunto de normas jurídicas penales que regulan la actividad punitiva del Estado, siendo el derecho sustantivo o el derecho material dentro de un ordenamiento jurídico de un Estado. Y cuando nosotros tenemos esta codificación específicamente bajo el sistema sustantivo, vamos nosotros a encontrar un catálogo de delitos en los que las personas pueden infringir o incurrir en una acción antijurídica y que será constitutivo específicamente de un juicio de reproche con posterioridad y una persecución penal por una infracción. Y bajo esa condición debemos de tomar en cuenta que siempre y la naturaleza jurídica del derecho penal es una rama del derecho público interno y que tiende a proteger los intereses individuales y colectivos. Por ser específicamente de rama del derecho público, esos intereses sociales, esos intereses individuales, esos intereses que pueden vulnerar a una persona dentro de la sociedad. Y la tarea de penar e imponer una medida de seguridad que corresponde específicamente al Estado. Y esa acción, esa actividad que tiene el Estado de Guatemala, en este caso específicamente, al tomar parte específicamente a la administración de justicia y en una persecución penal de todas esas personas que han sido infractoras de la ley. Entonces, bajo esa naturaleza jurídica, el derecho penal es clasificado específicamente dentro de una de las ramas del derecho público. Y acá nosotros tenemos en las partes del derecho penal, nosotros tenemos la parte general y la parte especial. Y cuando nosotros tenemos ese resultado específicamente para el análisis, en la parte general nosotros vamos a encontrar que se ocupa de las distintas instituciones, conceptos, principios, doctrinas relativas al delito, al infractor, la pena y las medidas de seguridad. Y cuando nosotros vemos la parte específica de la parte especial del derecho penal, esta es la que se ocupa de los ilícitos propiamente y que nosotros tenemos específicamente los delitos. Y también tenemos el apartado de faltas y de las penas y de las medidas de seguridad que corresponden a cada uno de los infractores. En este sentido, específicamente la parte general va a desarrollar toda esa actividad específicamente de la comisión de un delito y el estudio específicamente de esa participación en la cual puede estar una persona, también lo que corresponde a los delitos, a la infracción, a los principios, a las doctrinas, y en la parte especial encontraremos nosotros el catálogo de todos esos delitos contemplados e instituidos así en nuestro ordenamiento jurídico sustantivo penal y en esa parte específicamente de leyes penales especiales. Y cuando nosotros hablamos específico de la rama del derecho penal, tenemos la parte sustantiva, la parte adjetiva y la parte ejecutiva o ejecutoria. Y nosotros tenemos en la parte sustantiva o conocida también como material, que corresponde específicamente a toda aquella parte que corresponde al desarrollo del delito, la actividad del delito y los tipos penales como tal. En la parte adjetiva nosotros vamos a encontrar toda la parte procesal y toda esa parte específicamente de las etapas procesales que se deben de agotar para poder llevar a cabo un juicio de reproche y también todos aquellos principios y garantías procesales que un ordenamiento jurídico tutela a una persona estando dentro de un proceso como sujeto procesal. Y en la parte penitenciaria o ejecutiva, la parte del cumplimiento de esa sanción que el Estado le otorga a una persona como retribución de una conducta antijurídica. Tenemos acá parte de las características del derecho penal y tenemos de que es una ciencia social, de que es sancionador, que es normativo, preventivo y rehabilitador y que es parte específico del derecho público como he hecho referencia y mención anteriormente. Y ante eso debemos de tomar en consideración de que una de las características del derecho penal es que es una ciencia social y cultural, debido a que no estudia fenómenos naturales, sino que regula específicamente conductas en atención con un fin.
y ese fin es valioso. ¿Por qué? Derivado de lo anterior, que las personas dentro de la sociedad deben de contar con una protección, una tutela de todos esos derechos. Y esta ciencia social y cultural específicamente trae su desarrollo de que todas aquellas acciones que vulneren o atenten contra la sociedad van a tener una regulación preestablecida para poder garantizar que esas conductas tendrán una consecuencia jurídica si en algún momento se vulneran los derechos de una persona. Otra de las características del derecho penal nosotros tenemos que es una parte normativa y que estos preceptos que contienen un mandamiento encaminado en prohibir, regular conductas y omisiones de los seres humanos dentro de una sociedad organizada jurídicamente. Y esta parte normativa específicamente en base a lo que nosotros conocemos como el principio de legalidad, todas aquellas acciones preestablecidas que constituyen un delito serán consecuencia específicamente de una persecución penal. Toda aquella persona que infrinja una codificación, una parte, una acción u omisión preestablecida en nuestro ordenamiento jurídico, tendrá como consecuencia a partir de esa normativa o regulación una persecución penal. Ante eso, otra de las características que el derecho penal tiene, que esta parte específica del carácter positivo, es la parte incidental del principio de legalidad, que tiene fundamento en que el derecho penal vigente es aquel que el Estado ha promulgado y que es de carácter obligatorio. Es decir, de que todas aquellas conductas que serán perseguidas penalmente porque una persona infringe la ley penal tiene que estar regulada en nuestro ordenamiento jurídico dentro de ese catálogo de delitos que nosotros podemos tener en la ley penal sustantiva y en las leyes penales especiales. Y todas aquellas conductas antijurídicas que tienen como un hecho específicamente criminal tendrán como consecuencia de que tienen que tener un carácter positivo a partir de ese principio de legalidad. Y ese derecho penal, porque es público, y el Estado es el único titular del derecho penal, quien tiene la facultad de establecer delitos, penas y medidas de seguridad, interviniendo activamente con la finalidad del bien común. Esa parte del organismo legislativo en la creación de normativa jurídica específicamente, la parte del Ministerio Público en la persecución penal y el organismo judicial en la administración de justicia de todas aquellas personas que han infringido una norma penal, que han vulnerado un derecho de las personas. Y por esto esta parte específicamente de esa posibilidad activa que el Estado tiene en la interposición de una sanción, en la persecución penal y la ejecución de esa pena es lo que tiene como una de las características específicas que corresponde. El derecho penal es un derecho penal y específicamente del derecho público. Es valorativo y el derecho valora las conductas humanas en relación con el ordenamiento jurídico y así determina y pondera la conformidad y desconformidad de ella con dicho orden. Es decir, si ellas constituyen o no una acción antijurídica, por lo que desaprueba una conducta que es punitiva y que puede ser perseguida. Esa valoración específicamente de una acción que violenta los derechos de las personas, una acción que viene a transgredir la normativa jurídica y que atenta contra los intereses y los derechos de otros seres humanos. Finalista, otra de las características del derecho penal y su fin principal es resguardar el orden jurídicamente establecido, porque el derecho humano, como bien lo hacía referencia a uno de mis catedráticos universitarios, los derechos humanos no son anarquía, los derechos humanos son orden. Y ante ese tipo de condición es resguardar esos derechos de las personas a través de la protección contra el crimen. Y la misión del derecho penal consiste en la protección de los valores elementales de la conciencia, del carácter ético, del carácter social y solo por inducción la protección de los bienes jurídicos particulares de cada una de las personas, siendo una característica específicamente de lo que conlleva el derecho penal. Sancionador. Y el derecho penal hace referencia a que es una de sus características que consiste en castigar, reprimir,
e imponer una pena retributiva a la comisión de uno o más delitos a través de la potestad punitiva del Estado y de esa manera la exigencia de la descripción del delito y de la pena que este debe de ser absoluto, como se ha hecho referencia anteriormente en base a ese principio de legalidad. El Estado tiene esta característica específicamente a través del derecho penal, esa característica de ser eminentemente sancionador. Pero de esta manera específicamente la posibilidad de otra característica de lo que corresponde a la prevención y la rehabilitación, con la incursión de la escuela positivista del derecho penal, deja de ser eminentemente sancionadora, hace referencia específicamente a la doctrina, y da paso a una nueva característica, en la que es específicamente que el derecho penal debe de ser preventivo, rehabilitador, reeducador y reformador de toda aquella persona que transgrede la ley penal. Esa acción específicamente y esa característica que el Estado tiene en la prevención y la rehabilitación para que las personas se abstengan de realizar acciones que pueden ser constitutivas de delito ante ese tipo de condición. Y si la persona transgrede la normativa jurídica, tener esa característica rehabilitadora, reeducadora para traer a esa persona como un bien específicamente de la sociedad y que pueda ser un producto positivo para la sociedad. Y ante esta condición también tenemos de que el derecho penal es fragmentario. Y el derecho penal presenta un aspecto fragmentario porque no debe de proteger todos los bienes jurídicos, sino nada más aquellos considerados como fundamentales en la propia sociedad y solo frente a los ataques más intolerables que pueden amenazarles. Es subsidiario y de intervención mínima. El Estado en esta parte específicamente debe de tomarse en consideración que regulará todas aquellas acciones que traigan consigo una vulneración o una latente vulneración a la sociedad a través de este tipo de acciones antijurídicas. Y de eso entonces entramos a conocer parte de la evolución histórica del derecho penal. Y dentro de esto nosotros tenemos parte de la evolución histórica del derecho penal, la venganza divina, la venganza privada, la etapa humanitaria, la etapa moderna, la etapa científica y la venganza pública. Y entraremos a conocer cada uno de estos y de esa manera tenemos que la época de la venganza privada también fue llamada como época bárbara, pues en esta se accede al impulso de defensa como reacción de un ataque provocado o de un ataque injusto. Al no encontrarse organizada la sociedad, se tenía la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, haciendo justicia por su propia mano. Cuando nosotros tenemos esta época de la venganza privada, al no existir un Estado que tenía una característica de normar las condiciones o las acciones antijurídicas y la imposición de una sanción, se da la época de la venganza privada en el que la persona tomaba la venganza de ese ataque ilegítimo con su propia mano. Ante eso damos entrada y cabida específicamente a la época de la venganza divina. Y cuando nosotros tenemos la época de la venganza divina, esta es una época teocrática en la que se ejercitaba la justicia en el nombre de Dios. Jueces que generalmente eran sacerdotes administraban la justicia y la imposición de las penas impuestas a cada uno de los delincuentes, que se consideraba el delito como una de las causas de descontento de Dios, imponiendo la sentencia con la ira manifiesta de este último. Acá específicamente se vio una vulneración, una serie de vejámenes a la sociedad específicamente porque no se tenía una medida adecuada específico para la interposición de estas penas y de esa manera la época de la venganza divina. Posteriormente tenemos la época de la venganza pública y que esta debe depositarse en el poder público, en la representación que ostenta el Estado y que ejerce la venganza en nombre de toda la colectividad, de toda la sociedad, pero que esta representaba excesos en su aplicación, tanto así de que se llevó a conocer y muchos de nosotros conocemos y hemos tenido esa parte de la lectura, de que a través de juzgados y tribunales especiales se quemó a personas por magia y hechicería,
se colgaban a las personas, se ahorcaban a las personas, se decapitaban a cada una de las personas por este tipo de condiciones, como lo que corresponde a magia y a hechicería. Y también tenemos esta parte del periodo humanitario, donde ya entra específicamente la humanización de las penas, derivado que los periodos anteriores comienzan al siglo XVIII y es una corriente intelectual denominada el iluminismo. Y los escritos de Montesquieu, Alembert y Voltaire y Rousseau, siendo su precursor el Marqués de Beccaria, César Bonacena, en que en 1774 publica su obra denominada De los delitos y las penas y considera que la pena es más justa y útil cuando más pronta se da la comisión del ilícito. Y cuando nosotros tenemos esa etapa específicamente del iluminismo, nosotros contemplamos dentro del derecho penal de que se viene a dar ya un desarrollo científico para lo que le da cabida específicamente al derecho penal moderno, porque se empieza la humanización de las penas, se hace un estudio científico y se da específicamente esa racionalidad a la pena que se le impone al delincuente al incurrir en un delito, en una falta. Y de esa manera tenemos en la etapa científica que inicia la época del Marqués de Beccaria, César Bonacena, y subsiste hasta la crisis del derecho penal de la escuela clásica y el aparecimiento de la escuela positivista. En esta etapa, el delincuente es el objeto máximo de la persecución, de la preocupación científica en la justicia, y que el delito es una manifestación de la personalidad del delincuente y hay que readaptar a la sociedad corrigiendo las inclinaciones viciosas. Y acá nosotros ya encontramos rasgos característicos específicamente de lo que corresponde a la prevención y a la rehabilitación y a la reeducación y a la reinserción social. Ya entramos en ese desarrollo específico de lo que corresponde al derecho penal moderno. Y a través de esto, en la época moderna, finalmente encontramos que en esta se considera de tanto al derecho penal como a la sanción penal y que esta todavía se encuentra en construcción y en desarrollo y que va evolucionando a través de la historia y se encarga de normar y concebir las capacidades punitivas, es decir, las capacidades que el Estado tiene para aquellos que violentan las normas de convivencia o de conducta, siempre a partir de un principio de legalidad. Y a través de esta época moderna, nosotros ya podemos encontrar ese desarrollo en el derecho penal, todas aquellas condiciones de sentencias, doctrina jurídica, que nosotros encontramos, opiniones consultivas que Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido, encontramos nosotros todos esos rasgos históricos específicamente en el desarrollo de la época penal moderna en la cual nosotros nos estamos inmersos. Y ante eso, para poder poner punto final a esta sesión, tenemos nosotros fuentes del derecho penal y las fuentes del derecho penal como características incidentales específicamente. Tenemos que las fuentes reales tienen su fundamento en la realidad social y es expresar la formalización de la creación de las normas penales. Y cuando hablamos de las fuentes formales, se refiere al proceso de creación de las normas jurídicas, de las normas penales y el órgano de su creación. Y tenemos las fuentes indirectas que también corresponden a aquella costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios. Y las fuentes directas, que es la única fuente del derecho, directa de la ley, que son las normas jurídicas. Ante esto, nosotros tenemos fuentes de derecho que en su oportunidad tendremos la posibilidad de poder ir desarrollando cada una de estas. Ante eso, nosotros tenemos hoy la presentación específicamente de lo que corresponde a lo que es la introducción al derecho penal. Cómo podemos tener ese desarrollo específico, esa evolución histórica, esas épocas del derecho penal y con posterioridad tendremos la posibilidad de poder abordar otro tipo de contenido. Estimados juristas, ha sido un gusto poder compartir con ustedes este extracto específicamente de lo que corresponde a la introducción del derecho penal.